¿verdad? En esta hermosa mañana. Gracias por estar escuchando y les damos la bienvenida a los que están. Rosario Alas, muchas bendiciones. También Dina Elizabeth Meléndez, bendiciones. Gracias por estar conectados a su emisora. Tiempo de Radio Tiempo. Radio Tiempo, sí. 900, gloria a Dios, 900 Radio Tiempo. Es un placer para mí estar acá. Gracias al Pastor Rey, porque nos invitó a su programa, El Buen Pastor, ¿verdad? Es un privilegio, ¿verdad? Y Dios usa a cada uno de nosotros en este lugar. Bueno, yo hoy les traigo una palabra, no parte de un testimonio, que es el que yo tengo, que el Señor me trae dando desde el momento que me reconcilié con Él, hace mucho tiempo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 1:28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios por la palabra. Amén. Les leo esta palabra, como dice ahí, de lo más vil y menospreciado, para empezar a contarles parte de mi testimonio. Yo empecé, tengo una familia, soy estudiada, somos una familia que no es una familia muy unida, pero yo empecé a los 16 años, había conocido al Señor, pero me aparté de Él, y en el momento que me aparté del Señor, empecé a tomar, empecé a andar en los bares, en los lugares, empecé a usar las drogas, empecé en la prostitución, lesbianismo, y empecé a caminar en toda la oscuridad del mundo. Empecé a corromper mi vida, la promiscuidad. Cada vez que yo empecé a salir a las calles era para corromperme. Yo soy una persona que estudié, tenía mi puesto en una institución de gobierno allá en Costa Rica, pero por las drogas, el alcohol, empecé a decaer. Hay una palabra que el enemigo empezó a incrustar un chip en mi vida, donde decía que yo para lo único que servía era para eso, para andar en las calles, y yo empecé a creerme todas estas situaciones. Llegó un momento en mi vida en que llegué a tener mucho dinero, prácticamente llegué a ser casi que millonaria, y todo ese dinero empecé a gastarlo en drogas, alcohol, y me prostituía, porque cada una de esas situaciones, una cosa lleva a la otra. Empecé a alejarme de mi familia, de esa familia muy unida. Mi familia toda es cristiana, son hijos de Dios, pero yo empecé a alejarme. Contaba yo a unas muchachas hace poco que yo decía que mi familia a mí no me quería, que mi familia era una familia que no le importaba mi vida, pero en realidad no era eso. La situación era que yo era la que me iba alejando día a día de esta familia, porque no cabía en ellos. Aún así ellos nunca me abandonaron, siempre dicen que estuvieron orando por mí, y ahora se puede creer, porque las oraciones del justo llegan hasta donde Dios, porque aquí estoy. El Señor tenía un propósito en ese momento. Dios permitió que mi vida pasara por todos esos lugares para que hoy dé testimonio de la gloria y el poder del Señor Jesucristo que fue derramado sobre mí, sobre mi vida, porque fueron 39 años, no fue poco tiempo, fueron 39 años, pero hoy quiero instar a las familias, quiero instar a las madres, a las hermanas, a que sigan orando si tienen alguna persona con alguna condición de estas, con alguna condición de drogadicción, que se está dando mucho en nuestro país, sino en el mundo entero. Los jóvenes están buscando llenar esos espacios con drogas, con alcohol y con sexo. El mundo está muy corrompido, pero esto se da porque tal vez hemos dejado de estar orando por ellos. Muchas veces nos cansamos, muchas veces esperamos que Dios actúe de una vez, pero nosotros no estamos poniendo de nuestra parte. Por mí oraron 40 años casi. 40 años y no se cansó. Yo tengo una hermana, Catherine, que ella siempre me decía y siempre me invitaba, aparte de todos mis hermanos, somos 4, y mis sobrinos siempre me invitaban a la iglesia, pero yo lo hacía, yo de hecho a veces iba a una iglesia, pero yo sabía que al final ellos lo que hacían era darme dinero, entonces me aprovechaba de esa situación, de esa circunstancia, para poder obtener dinero. Lo que hacía, como decimos nosotros, era vacilarlos, porque les hacía creer que estaba cambiando, pero en realidad en ningún momento lo estaba haciendo, porque
yo era una persona que yo decía que yo no necesitaba de Dios. Andaba en los bares, andaba en lo que llamamos los búnkeres, que son los lugares de drogadicción, y yo era algo curioso, yo hablaba de Dios, yo decía que ellos necesitaban de Dios. Yo le decía a los jóvenes, porque bueno, tengo un hijo para la gloria de Dios, un hijo que traté de abortar por todos los medios, pero el Señor tenía un propósito para él también. Pero yo le decía a los jóvenes, vean, aléjense de esto, ustedes necesitan de Dios. Yo no, porque yo decía que yo estaba muy bien, pero yo les decía a ellos, ustedes necesitan de Dios, y eso lo predicaba, lo decían así. Y bueno, y habían cosas que uno dice, es cómico, quizá lo van a decir, pero yo antes de entrar a un búnker, que son muy peligrosos, yo decía, la sangre de Cristo me cubra, que no me pase nada. O sea, yo lo hacía y vean, no era jugando, a mí nunca me pasó nada. Dios siempre me libró de muchas situaciones. Yo empecé a andar con un grupo de personas que llamaban allá la Legión del Mal. Eran 12 señores, 12 hombres y yo de mujer nada más. Pero nosotros robábamos, asaltábamos, como yo les comentaba a ellos, nunca llegué, para la gloria de Dios, a matar a nadie, pero ellos sí, era cómplice de sus cosas. De hecho, yo era la que manejaba el carro, les iban a hacer todas las cosas, para eso me tenían amaestrada, para decirlo así, porque era un robot de ellos. No lo veía así porque yo me creía una mujer muy, muy, muy carga para ellos, porque podía estar con ellos, porque podía estar en ese ambiente. Y de verdad, vuelvo a repetir, lo diré muchas veces, Dios me libró de muchas cosas, porque estuvimos en robos, en asaltos grandes, en bares grandes, donde herían a personas y todo eso, pero la verdad es que eso no nos interesaba, ¿verdad? Porque de verdad que la falta de Dios en nuestros corazones, aunque yo hablaba de Dios, pero para mí no lo necesitaba. Yo no sabía que el que me estaba guardando de tantas situaciones era Dios, ¿verdad? Llegué al extremo pero como le digo, el diablo lo engrandece a uno, pero después lo humilla. Les cuento, yo tuve de todo, y lamentablemente empecé a decaer por las mismas drogas, y creyéndome todo lo que hacía. Llegó un momento en que llegué a estar en una esquina, detrás de una escuela, con mi hijo, y sin un 5, y sin dónde dormir, y sin dónde comer. No tenía absolutamente nada. Ahí fue donde empezó peor la situación, y para atrás, no tenía nada. Mandé a mi hijo para donde mi mamá, empecé a buscar a una que es que amiga, y ahí me metí, y eso fue la causa de mi vida. Perdí mi trabajo, me dieron un poco millones de colones, los gasté en drogas, todo. O sea, empecé para atrás, hasta que llegó el momento en que, bueno, ya como decíamos, yo era de las personas de la calle, lo único es que tenía un techo, pero la vida que yo llevaba era esta. Cuando llegó ese momento, mi hermana siempre me invitaba, y lo voy acortando para que nos dé chance, mi hermana siempre me invitaba a la iglesia, como les digo, y siempre me invitaba a los encuentros, pero yo como no necesitaba de Dios, ¿verdad? Entonces no iba a ir. Con mi amiga, la que yo vivía, que yo les decía a ellos, la amiga esa que lo que hace es terminarlo de hundir a uno, porque si yo era peor, ella era peor, ¿verdad? Que yo. Cuando llegó el momento, el pastor es que llegó, nos pegamos una fiesta, para decirlo así, entre las dos, se nos acabaron las drogas, el alcohol y todo, y vino alguien y nos regaló unas pastillas. Yo no me las quise tomar, pero ella sí. Eso fue un viernes, ella perdió la noción de ese día hasta el lunes. Cuando ella amaneció el lunes, todavía creyó que estaba viernes, y le habían pasado un montón de cosas. Yo no me había tomado eso, por dicha, gracias a Dios, pues seguro me había muerto. Pero ese día mi hermana, viernes, me había llamado y me había dicho, ya me hay un encuentro en la iglesia, pero solo hay un campo. Yo le dije, no puedo ir, yo no puedo, es que yo no podía, yo no tenía tiempo para esas cosas. El lunes que mi amiga amaneció tan mal en esa situación, me dijo, llame, por favor, ayúdeme, necesito ayuda, necesito que me internen a algún lado. Y yo me volví y le dije esto, usted lo que necesita es de Dios. Usted necesita que Dios le cambie esa vida, porque yo voy al interno y usted viene otra vez igual. Le digo, y me dice, pero vamos las dos. Y digo, pero es que yo no ocupo, o sea, la que necesita es usted de Dios. Yo no estoy necesitando. Pero por favor, le digo, bueno, ok, vamos a ir, pero yo no creo que voy a cambiar porque yo soy bien. Usted sí necesita cambiar. Ella tenía su esposo, su hija, y bueno. Para no alargar el tiempo, llamé a mi hermana inmediatamente y le digo, vea, Catherine, esto y eso y eso. Le digo, pero yo estaba pensando en que solo un campo había, entonces yo dije, pues que vaya ella, pues solo un campo hay.
Inmediatamente mi hermana contesta, yo le tengo los 2 campos ya. Yo dije, Señor, Padre, qué pereza. Pero bueno, le digo, Catherine, pero hay un problema, yo no tengo plata para pagar, yo le voy a pagar a mi amiga. Imagínense que le iba a pagar yo a mi amiga, pero no iba a ir yo. Cuando vino esa situación, me dice mi hermana, tranquila, que Dios suplirá. Y yo, no puede ser que a mí me pase eso. Cuando vino el día jueves, mi hermano me puso un mensaje con una foto donde estaban los 2 encuentros cancelados. Yo sentí que el mundo se me vino abajo porque yo no quería ir. Ahí era donde yo digo, ahora el Espíritu Santo empezó a trabajar en mi vida. Desde ese momento era un mes a llegar al encuentro. En ese mes, les contaba yo a pastores, quise matarme. Pero no, es mentira, yo no me quería matar porque me da miedo. Lo que quería era que me iba a tirar de un 2.º piso, pero me daba miedo matarme. Lo que quería era como quebrarme para no ir al encuentro. Me le iba a tirar un carro, pero donde veía los carros que pasaban tan rápido me da miedo. Llegué al encuentro, el día viernes, llegamos al encuentro, llegué drogada al encuentro, por supuesto, porque no quería ir. Entonces dije, pues sí, yo voy a ir a que ella se componga, porque pobrecita ella, ¿verdad? Pobrecita ella, porque yo no necesitaba. Cuando vino este momento, el primer día del encuentro, pasé vacilando, me tocó una cabaña con gente parecida a mí, y bueno, pasé vacilando, la gente nos tenía mucho miedo porque sabían el currículum, ¿verdad? Pero no pasó nada. El día sábado, por la mañana, empezaron con las plenarias, pero eso fue muy... En la mañana yo tenía mucho sueño porque ya me había pasado la cuestión de la droga y todo, entonces tenía sueño, no podíamos dormirme en la plenaria sentada. Y bueno, tanta situación, pasó media mañana después del almuerzo. En la tarde empezó una plenaria donde se llamaba La Cruz, el Calvario. Entonces pusieron una cruz y le dieron un documento, un papel a uno con muchos pecados. De hecho empezaron a leerlos allá y cada vez que decían prostitución, yo levantaba la mano, adulterio, yo levantaba la mano, fornicación, cada vez, ya al final yo le decía, éramos 50 mujeres que estábamos ahí, más los servidores. Al final yo le decía a los pastores, bueno, ni siquiera tengo la mano levantada porque yo tengo todo. O sea, yo todo lo estaba haciendo en gracia, porque me hacía gracia, para mí era eso. Pero aquí vino, donde vino el Espíritu Santo en mi vida, ya. Y fue algo impactante, porque ahí fue donde yo tuve un verdadero encuentro con Cristo. La pastora llegó y dijo, lean ese documento que ustedes acaban de poner ahí. Cuando yo empecé a leer punto por punto, y me di cuenta de quién era yo en ese momento, me di cuenta que no valía nada. Yo dije, yo no puedo hacer esto. Imagínense que ni yo me conocía, pastor. O sea, yo no sabía ni quién era yo. Cuando yo me puse a leer todo ese montón de cosas, yo me volví a Cristo y yo les decía, yo hice una imagen que cada vez que lo cuento la veo, porque yo vi a Cristo en la cruz del Calvario. Y yo lo vi derramando su sangre, y yo dije, no puede ser que este hombre hiciera esto por mí, y yo esté en esta condición. Esto no soy yo, y esto no es lo que quiero para mi vida. Ahí estaba el resultado ya de todas las oraciones de la familia, de todas las oraciones de las personas, porque hubo un quebranto en mí.